Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo esta hora, obviamente, discutiendo cuáles son las propuestas que se pueden llevar dentro de lo que son las elecciones de medio término. Este 15 de agosto los salteños elegimos a quienes nos van a representar en distintos lugares, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Consejo Deliberante y también convencionales constituyentes. Yo voy a empezar a presentar a mis primeros invitados en esta jornada. Está María Lapacet con nosotros, de Salta para Todos. Ella es candidata a senadora, ustedes la conocen, ha visitado este estudio en otras oportunidades. María, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? Bien, muy bien. Contenta de recibirte. También está el doctor Pedro Rumi aquí acompañándonos. Él va en tercer término dentro de lo que es Juntos por el Cambio Más, así que le damos la bienvenida. Doctor, es la primera vez que nos acompaña, así que bueno, un placer poder contar con usted. Este programa sí es la primera vez, gracias por la invitación. Estuve anoche también. Estuvo anoche también acá en el piso con los chicos de la Acople, ¿no? Sí. Bueno, Sí. me encanta que pueda venir a acompañarnos también en esta jornada. Le damos la bienvenida a Pablo López, un amigo también de esta casa que nos ha acompañado de manera frecuente, de manera permanente en muchos programas. Así que, bueno, bienvenido, Pablo. Gracias por compartir este espacio. Bueno, dentro de lo que es el Frente de Izquierda, Unidad de los Trabajadores, ¿no? Así es. Bueno, quisiera saber qué es lo que podemos trabajar, qué es lo más importante, lo más interesante dentro del marco electoral de este 15 de agosto. Por ahí muchas veces nos interesan más las elecciones cuando cambiamos a las autoridades en términos del Poder Ejecutivo, pero yo quisiera conocer, a ver, cuál es la expectativa que tienen ustedes. Algunos hablan de que va a haber una baja participación, lo cual nos preocupa porque es importante siempre respetar la única expresión que tenemos como ciudadanos, que es a través del voto, ¿no? Sí, así es. En realidad el tema de la baja participación tiene que ver mucho con la pandemia. Por ese motivo es que desde nuestro frente habíamos solicitado una postergación mayor a la que se ha hecho, que al final fue un mes solamente lo que se postergó, para evitar las consecuencias de la pandemia. O sea, todavía vamos a estar votando en pleno invierno con la pandemia, que no sabemos porque es bastante imprevisible la evolución que puede llegar a tener, y en ese sentido es posible, esperemos que no sea así, esperemos que los ciudadanos concurran a votar igualmente, pero es posible pensar que la concurrencia va a estar reducida, sí, en ese sentido. Bueno. Nosotros creemos que hay que estimular la mayor participación posible, pero claro, hemos venido diciéndole a los ciudadanos, quédense en su casa, cuídense, no salgan, y ahora tenemos que decirles, salgan. Bueno, el motivo está justificado para que salgan. Sí, hay mucha gente que está temerosa de ir a votar, y en estos términos relacionados fundamentalmente con esto que vos decís, María, ¿no? Sobre todo personas más grandes que incluso ya tienen la posibilidad de tener las 2 dosis, pero bueno, que han cuidado su salud, que han dejado de lado muchísimas actividades que les importaban. Quizás ya para ellos no es obligatorio votar, pero les gustaba expresarse también en las urnas, ¿no? Doctor, ¿usted qué piensa? Sí, ¿Cómo lo analiza? Es muy importante. Mientras más participación haya, es mejor, por supuesto, y coincido con María en que el momento es inoportuno. Agregar que estamos con la amenaza pendiente de la variante Delta, y el porcentaje de vacunación con doble dosis es relativamente bajo. Pero se han abierto más actividades. Hoy, de hecho, se extiende lo que es el horario de gastronómicos, sí, digamos, acompañando un descenso de casos que se da a nivel nacional y que, bueno, que también se da en la provincia, sí, ¿no? Pero han empezado a aparecer los casos de la variante Delta, que es una variante más peligrosa que la de Wuhan, porque tiene una mucha mayor transmisibilidad, la carga viral es más alta y por lo tanto los casos graves son más frecuentes. Y en los países donde entró la variante Delta, en estos momentos se describe la pandemia como la pandemia de los no vacunados y los vacunados con una sola dosis. Y aquí en la Argentina el porcentaje de vacunados en promedio con 2 dosis es del 15% de la población. En algunas provincias llega hasta el 20-22%, pero en Salta, según información oficial, está en el 11%. Si bien una dosis protege, protege relativamente, o sea que es una situación de riesgo. De todas maneras, tomando todas las precauciones que corresponden, ampliando los lugares de votación, haciéndolo al aire libre y con todas las precauciones que corresponden, va a haber que estimular a la gente a que concurra a votar. De hecho, ha habido elecciones en situaciones parecidas en Bolivia, en Perú.
Sí, sí. En Jujuy hace poco, aunque la situación epidemiológica no era un poco diferente. Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente la convocatoria es para que todo el mundo trate de participar y sobre todo para que participen a conciencia, ¿no? Conociendo a los candidatos, a las candidatas, su trayectoria, su historia de vida, creo que eso también es importante y cuáles son las propuestas efectivas que tienen. Pablo, ¿qué te parece que es trascendental en estos momentos para cambiar un momento en el que estamos atravesando muchas cuestiones? Casi a todos los he escuchado hablar de pensar en la pospandemia, ¿no? Y pensar en esa pospandemia generando proyectos que tengan que ver con la generación de trabajo, con la generación de otras posibilidades. ¿Qué piensa el Frente de Izquierda Unidad de los Trabajadores en relación a esto? Bueno, mirá, hoy nos están haciendo creer o le quieren hacer creer a la población que la situación está casi normalizándose, cuando está claro, ¿no es cierto?, que ya el propio gobierno nacional anunció que en 2 o 4 semanas la variante Delta puede llegar a tener circulación comunitaria. Entonces, ponerse a discutir, digamos, de una post-pandemia, además cuando los que proponen eso, hoy en medio de la pandemia están llevando adelante un ajuste brutal contra la clase trabajadora, han forzado a esta elección en medio de la pandemia, ¿no es cierto?, tomando el tema anterior. Nosotros hemos cuestionado lógicamente este adelantamiento en Salta y creemos importante, ¿no es cierto?, un llamado a la población a que con todos los cuidados y los recaudos vaya y vote, y nosotros queremos que vote al Frente de Izquierda porque hay que enfrentar a los que nos han llevado a esta situación de catástrofe social, económica y sanitaria, porque los que vienen gobernando hace 26 años la provincia han vaciado, por ejemplo, nuestro sistema de salud. Entonces, ¿qué tenemos que discutir ahora, ¿no es cierto?, en medio de la pandemia? Bueno, ¿cómo atendemos la crisis sanitaria? Nosotros del Frente de Izquierda de Trabajadores y Unidad hemos presentado un programa. Por ejemplo, uno de los puntos es centralizar todo el sistema de salud, público, privado, de obras sociales, bajo comando estatal, para que todos los recursos estén destinados a resolver el problema de la pandemia. Expropiar los laboratorios que fabrican la vacuna en la Argentina, para que haya vacunas para resolver el problema de que la mayoría de la población no está vacunada. Hay que discutir, ¿no es cierto?, cómo reforzar el presupuesto para que los chicos puedan estudiar aún en este cuadro. Ayer hubo una enorme movilización de la juventud del Polo Obrero junto a otras organizaciones reclamando conectividad y dispositivos para poder estudiar. Tenemos que discutir, ¿no es cierto?, que haya trabajo, que es por lo que luchamos todos los días, es decir, terminar con el ajuste del gobierno nacional y el gobierno provincial, que están empeñados en pagar deudas completamente fraudulentas, llevando a una situación de colapso. El salario y las jubilaciones hoy, ¿no es cierto?, han caído de una manera tal que los niveles de pobreza alcanzan a sectores incluso de trabajadores que están ocupados y trabajando en blanco. Entonces, hay que atender la situación ahora, ¿no es cierto?, que en medio de la pandemia los que dicen que vienen a traer una propuesta para salir, en realidad son los que hoy nos están hundiendo, ¿no es cierto? Entonces, el Frente de Izquierda se postula como una alternativa y una oposición a esos que son responsables de la crisis que hoy estamos viviendo, ¿no? ¿Se pueden generar grandes cambios desde lo legislativo, doctor? Bueno, yo creo que la responsabilidad de llegar a la legislatura es justamente para generar grandes cambios. Mi compromiso es ese. Yo estoy comprometido en el ámbito de la salud y estoy trabajando en eso ya desde hace bastante, en una fundación. Coordino una comisión de salud en la Fundación Pensar y estoy visitando los centros de salud, los hospitales, he estado recorriendo todos los centros de salud, coincido con la situación de que están en situación crítica muchos de ellos, empezando porque no son edificios adecuados, porque no tienen la cantidad de personal adecuado, no tienen insumos adecuados. En realidad, muchos centros de salud están sobreviviendo con los recursos que obtienen del Plan Sumar, obtienen bastante poco del Ministerio de Salud aquí. Ayer estuve en un buen centro de salud como es el del barrio intersindical, que es cabecera de la zona, muy bien, muy importante. A las 5 de la tarde había una ginecóloga trabajando y nada más.
Esta mañana en el de Santa Ana, un buen centro, el director, estaban vacunando, no hay pediatra. No hay pediatra. Y todo lo que se habla acerca del refuerzo del sistema sanitario, de lo que trajo la pandemia, de los recursos que se han destinado. El refuerzo del sistema sanitario se ha hecho de emergencia y en el cuidado intensivo. Estuvo en el Papa Francisco se convirtió en hospital en terapia intensiva COVID. Una de las salas que recorrí con el doctor Daniel Mamani, que es el gerente, muy bien, muy preocupado, haciendo cosas muy importantes. La sala de pediatría es una sala de pacientes COVID. En ese momento había 30 pacientes con asistencia respiratoria mecánica. Está groseramente sobrepasado en sus posibilidades, en todas las posibilidades. Insumo, el agua en el barrio, una serie de dificultades. Los otros hospitales también están atendiendo, se han reforzado en la parte de cuidado intensivo, pero en los barrios no se aumentó la cantidad, en los centros de atención periférica no se aumentó la cantidad de personal para atender la primera línea. O sea que el recurso humano es una de las faltantes más grandes. Sí, seguro, seguro. Obviamente consecuencia de la falta de presupuesto. En la medida que no se destina más presupuesto a abastecer el sistema de salud hace agua por distintos lugares, recursos humanos, recursos físicos, los centros de salud, algunos son totalmente inadecuados, no tienen equipamiento adecuado, si lo tienen, como en algún centro, tienen un aparato de rayo que hace un año no funciona, en Villa Lavalle tienen un buen ecógrafo con el que se manejan más o menos, comprado con recursos propios del centro de salud. Así que no, hay muchas deficiencias que se pueden solucionar, que es cuestión de ponerse a trabajar, es un poco en negligencia que no se hayan resuelto algunas cosas. Bueno, lo vamos a tener presente. María, ¿qué pensás de esto? Porque bueno, vos también sos médica, digamos, me imagino que con el doctor tienen muchos puntos de coincidencia en el análisis que se hace específicamente del sistema de salud. Sí, no, yo creo que el sistema de salud hace agua, no de ahora, de hace mucho tiempo, que nosotros venimos planteando la necesidad de un plan de salud en la provincia. Hoy en día están todos los servicios en manos de la provincia, no tenemos servicios municipales en la provincia de Salta y la Nación tampoco tiene servicios hospitalarios en Salta. Creo que lo que no hay que hacer cuando uno analiza es meter todo en la misma bolsa, porque una cosa es el gobierno provincial que está destruyendo o que continúa destruyendo un sistema de salud que existió en la provincia en algún momento, y otra cosa es las medidas que se pueden tomar desde el gobierno nacional. Me parece que ha habido un esfuerzo en el tema de la vacuna a nivel nacional, y hoy en día, a pesar de que los vacunados con las 2 dosis, como dice el doctor Rumi, son un porcentaje bajo, sí hay un buen porcentaje de vacunados con 1 dosis que sabemos que ya da una cierta protección. Y eso en medio de una situación mundial, porque no es la Argentina la que está pasando por esto solamente, está el mundo entero atravesando esta situación. Una situación mundial en que la Argentina está dentro de los 20 países con mayores porcentajes de vacunación. Eso marca una preocupación, me parece, y una resolución de ese tema problemático. Nosotros también hemos planteado la cuestión de la necesidad urgente de la producción estatal de vacunas. La producción estatal de vacunas y con ello la consecuencia posterior y en la pospandemia sería la producción estatal de medicamentos, que es una necesidad absoluta que puede llegar a mejorar el bolsillo de los pacientes, porque hoy en día cuando una persona se enferma, el costo de su tratamiento muchas veces pasa por los altos porcentajes de los altos precios de los medicamentos, con lo cual sabemos que los laboratorios de las multinacionales obtienen ganancias siderales y que podría ser producido con un muy bajo costo por el Estado, si se lo asume el Estado, o pensar en alguna forma mixta, pero la cuestión es no seguirse dejando robar en el tema de salud por las multinacionales productoras de medicamentos y vacunas, digamos que va todo junto. Así que en ese sentido yo creo que se pueden hacer grandes cosas, se
puede mejorar desde vos preguntabas, Mabel, desde el Poder Legislativo, si grandes cambios. Por supuesto que quien tiene la posibilidad de hacer grandes cambios es el Ejecutivo, el que ejecuta. Pero desde el Legislativo se puede impulsar, yo no creo que de un día para el otro, pero que se puede impulsar, por ejemplo, para poner un ejemplo, un plan provincial de salud. Que en Salta lo tuvimos en alguna época, el plan Ramón Carrillo, que dio excelentes resultados y que después fue destruido totalmente. Eso es una necesidad absoluta y dentro de ese plan de salud tiene que estar incluido la lucha contra la desnutrición infantil. Bueno, si hablamos lucha, de urgencia, sí, y la lucha contra la desnutrición infantil también tiene que estar de alguna manera vinculada con el tema de recursos básicos como es el tema del agua, digamos. O sea, hay una cuestión que lamentablemente nos toca todos los años, en muchos casos se ha naturalizado, que tiene que ver con las muertes producto de la deshidratación, de todas las enfermedades que vienen relacionadas también con la falta de higiene, ¿no? Con la falta de posibilidad de acceso al agua potable. Es increíble que todavía lo sigamos planteando de esta manera, ¿no? Sí, sí. En Santa Victoria Este el agua está contaminada con arsénico. Es una zona con hidroarsenicismo regional crónico muy importante, no está resuelto el tema. Bueno, cosas que hay que tener en cuenta. Pablo, ¿qué puedes aportar en relación a esto? Bueno, vos decías el tema de las vacunas, ustedes están pidiendo... Mirá, el gobierno nacional, Alberto Fernández, dijo que prefería tener más pobres y no llegar a 100.000 muertos, y ahora tenemos las dos cosas. Tenemos más pobres y tenemos más de 100.000 muertos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fue cobarde con los laboratorios y permitió que el laboratorio, el grupo Sigman, que producía la vacuna de AstraZeneca en la Argentina, no solamente no cumplía el contrato que tenía con el propio país, sino que las vacunas se las llevaba afuera. Después vino e hizo un decreto para beneficiar a Pfizer, es decir, que no solo que no actuó en función de lo que decía María, de hacer estatal la producción de medicamentos, sino que hizo todo lo contrario, es decir, favoreció a los laboratorios y el propio gobierno reconoció incluso a través de Cafiero, el jefe de gabinete, dijo que habían sido avaros en los recursos que destinaron para atender la pandemia, es decir, a confesión de partes, y el gobierno de Sáenz no está exento para nada de eso, ¿no es cierto? Porque Sáenz llevó adelante un ajuste brutal contra la salud, incluso despidiendo a las enfermeras y enfermeros que estuvieron en la primera línea de atención del COVID. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo damos, quizá no el cambio de fondo, pero cómo damos un paso hacia ese cambio? Yo quiero que la gente ¿no entienda por qué son elecciones que también son importantes, porque para muchos, o sea, muchos marcan esta cuestión, es necesario que haya oposición, es necesario que haya control, de eso se trata básicamente también este recambio legislativo, recambio parlamentario que se puede llegar a dar, pero más allá de eso también se pueden impulsar cosas que reditúen en beneficios para la sociedad. Por supuesto, pero además, como un punto elemental para avanzar en esas cosas, tenés que construir una alternativa, una oposición, que es lo que planteamos desde el Frente de Izquierda de Trabajadores y desde el Partido Obrero, porque está claro que acá Sáenz compró a toda la oposición. Sáenz colecta desde el Frente de Todos hasta Juntos por el Cambio. Pero no pasa siempre eso, digamos, acá en Salta no nos hemos acostumbrado. Bueno, lo ha hecho Romero en su momento, lo ha hecho Urtubey. Urtubey lo manejaba a la perfección. Ahora, por ejemplo, tenés la lista nacional del Frente de Todos, avalada por Cristina y por Alberto, es la lista de Sáenz, nada menos que con Emiliano Estrada, ministro de Hacienda de Urtubey, que más ajustó a los trabajadores del Estado, y Pamela Caletti, que como ministra de Justicia fue el momento que hubo récord de femicidio en la provincia. Entonces, acá se acabó la grieta en Salta, se acabó la famosa falsa grieta, ¿no es cierto? Entonces, para construir una oposición que pueda llevar adelante, impulsar realmente medidas para transformar esta realidad, ¿no es cierto? El voto al Frente de Izquierda es el voto que puede ser usado por la población, porque una cosa, volviendo al primer punto, puede que mucha gente no vaya a votar no solo por la pandemia, sino porque está harta de lo que está pasando, está cansada del ajuste, de la situación que se vive, ¿no es cierto? O sea, vos decís que es un doble factor, digamos. Una cuestión es el miedo al contagio. Las dos cosas pueden coincidir, ¿no es cierto?, en que pueda haber una abstención importante. Entonces, nosotros desde el Partido Obrero del Frente de Izquierda llamamos a la gente a ver que
una abstención de ese tipo solo puede favorecer a los que nos vienen hundiendo todos estos años gobernando. Yo te iba a preguntar justamente eso. ¿A quién beneficia, digamos, que vaya poca gente a votar? Lógico, beneficia a ellos. Es lo que ocurrió en Jujuy. En Jujuy solamente 2 listas se repartieron la totalidad de los cargos a la legislatura por la ley proscriptiva de Jujuy, que es parecida a la de Salta, y porque votó poca gente. Entonces, para evitar eso, con todos los cuidados, insisto, hay que ir a votar y poner el voto al Frente de Izquierda para empezar a construir la oposición popular a este régimen oligárquico que hace 26 años gobierna la provincia y nos ha hundido en la pobreza, siendo la provincia de Salta hoy está por detrás del resto de la provincia del NOA, que siempre han sido incluso más pobres que Salta. Entonces, ¿cómo empezamos a modificar eso? Bueno, construyendo una oposición con el Frente de Izquierda Unidad. Yo querría decir algo sobre, comentar lo que dice Pablo. El Partido Obrero tuvo la oportunidad de hacer cambios importantes en la provincia en el año 2013, cuando ganó 5 bancas en diputados, 9 concejales en la capital, y no lo hizo. ¿Cómo ahora, se le plantea a la gente que vote al Partido Obrero cuando ya hemos pasado por esa experiencia? Año de mandato, 14 años estuvo el kirchnerismo en el gobierno. Yo te escuché. Por eso me parece que pedirle a la gente que vuelva a confiar en que a través del Partido Obrero va a cambiar la realidad salteña, me parece que no acordarse de lo que pasó hace unos años atrás. Y la gente tiene memoria, Yo creo que en estas elecciones se va a ver, posiblemente se va a ver el descontento de la gente, que puede expresarse por no ir a votar o puede expresarse por votar. Bueno, dicen que está como muy repartido todo, ¿no? Sí. Por lo menos en algunas categorías no se habla de grandes ganadores, hasta ahora no se los anuncia básicamente. Pero hay partidos, en el caso nuestro, del Frente Salta para Todos, que somos personas que no hemos participado, que no hemos tenido cargos legislativos, que somos caras nuevas, si se quiere, dentro de la política. Y eso puede ser un factor determinante. Sí, pero ustedes bajaron su lista para apoyar la lista de Emiliano Estrada, por ejemplo. Nosotros no estamos, eso te quería aclarar, no estamos nosotros integrando el Frente en las elecciones nacionales. Y mezclar las elecciones nacionales en este momento, hablar, es confundir más a la gente. La gente ya está confundida. Porque hay superposición de las elecciones provinciales con las nacionales. Sí, bueno, cierre de listas, candidatos y demás. Se superponen los tiempos. Entonces mezclar es para confundir. A ver, el doctor quiere decir. Sí, no, yo creo que con María nos podemos poner de acuerdo en el objetivo en cuanto, o entre todos, a la necesidad de reforma del sistema de salud. En el objetivo de que toda la población tenga acceso a una cobertura universal de salud, que el cuidado de la salud sea accesible en tiempo, en forma, en calidad, en cantidad para todos los pobladores de la ciudad, todos los ciudadanos en Salta, en cualquier lugar que estén. Ahora, desde hace muchos años que tenemos un gobierno que habla de reforzar la salud pública, está estatizado en el manejo de la salud pública, y lo único que vemos son negocios con la salud pública. Y no solo de las multinacionales, sino, a ver, el más grande negocio de los últimos tiempos es el laboratorio de Hugo Sigman con la vacuna de AstraZeneca. En algún momento viajó gente del laboratorio ELEA de Hugo Sigman a Rusia porque le iban a comprar la vacuna al Instituto Gamaleya para vendérsela al gobierno argentino. Iban a triangular la operación, cosa que hubiera sido escandalosa y a la final no lo hicieron. Iban a fabricar la vacuna aquí y mandarla a envasar a México, que al final no tenía frasquito por algún negocio con México, que no sé cómo venía. Entregados a un solo ofrecimiento de vacunas con Rusia, que ahora a la luz de los hechos queda claro que no estaba en condiciones industriales de producirla. Así que yo no coincido, María, no se manejó bien el tema de la vacunación. Si vemos lo que ha pasado con la segunda ola, tenemos los no vacunados y los que tienen una sola dosis. Para una sola
dosis era la alternativa, cuando era la cepa Wuhan que llevó la ola en Gran Bretaña, decidieron el año pasado, hacer una sola dosis para extender la cobertura, pero ahora ya no tenemos ese problema. Ahora tenemos problema, aparecieron muchas cepas, la de Gran Bretaña, después la de la India, bueno, ahora son con las letras griegas. La Delta, la más peligrosa, la de Manaus es muy peligrosa. O sea que tenemos una situación diferente y ahora es imprescindible tener 2 dosis. Por eso la claudicación del gobierno nacional con Pfizer. De alguna manera, Pfizer no es Estados Unidos. Pfizer son investigadores turcos que trabajan en Alemania y que estaban trabajando para investigar vacunas contra el cáncer, sí, y que en un determinado momento dijeron esto puede ser útil, entonces buscaron una empresa con capacidad industrial y de producir grandes cantidades de vacunas y lo estamos viendo cómo están produciendo, doctor, grandes cantidades. A ver, según lo que usted nos está diciendo, digo, más allá del tema político, del análisis que usted hace y del manejo particular, sí, de la vacunación y la adquisición de vacunas que le compete o que básicamente estuvo regulado por el gobierno nacional. ¿Cuál es el panorama actual? Lo llevo ya al terreno de la salud, porque de alguna manera todos pensamos o tenemos una mirada esperanzadora de que esto se está terminando. Cuando una cifra desciende, todos nos ponemos felices, contentos. Cuando hay una apertura también, todos necesitamos trabajar, necesitamos reinsertarnos laboralmente, nuestras familias lo mismo. Estamos cansados, sí, sofocados anímicamente y psicológicamente de lo que hemos vivido en todo este tiempo de pandemia. Pero lo que usted me dice no es tan alentador en relación a lo que se puede venir. Yo estoy haciendo un poco de historia de lo que ha pasado. En este momento ya hay 5 estudios internacionales muy importantes. El de Buenos Aires es el último, el más reciente, que dan evidencia científica muy fuerte de la posibilidad de combinar vacunas con toda seguridad. También hay estudios muy concluyentes que la mayoría de los pacientes que están en terapia intensiva con la variante Delta son los que no tienen vacuna o los que tienen una sola dosis. O sea que al momento actual hay que salir a vacunar combinando vacunas. Si llega la segunda dosis de Sputnik me parece maravilloso porque es una buena vacuna, sí, hay que ponerla, pero hasta que llegue, yo he estado en los centros de salud, en todos los centros de salud hay vacunas de AstraZeneca y no hay cola para vacunarse, tendrían que estar convocando a toda la población. ¿Ha tenido mala prensa AstraZeneca en algún momento? Yo te explico. AstraZeneca ha tenido algunos problemas de trombosis en mujeres jóvenes, primero se prohibió en menos de 40 años, en algunos países menos de 50 años, pero cuando el riesgo de la pandemia es muy alto, la incidencia de su efecto es mínima, no es tanto el riesgo. O sea que hay que poner AstraZeneca, hay que poner segundas dosis, hay que avanzar y las cosas van a ser mucho mejor. Sin descuidarse, todas las medidas preventivas son muy importantes. Bueno, Pablo, en relación a lo que te decía María recién, ¿vos sentís que esa oportunidad del 2013 de alguna manera se perdió, que no hicieron el rol protagónico que la gente les dio? Porque realmente fue un voto de confianza, donde tenían el Consejo Deliberante a pleno, donde, como decía María, tenían muchas bancas. Nosotros éramos 9 concejales contra 12. Sí, bueno, pero hay que señalarlo, porque, y además vos fijate, por ejemplo, en esos 2 años no hubo impuestazos en el municipio, se aprobaron un montón de iniciativas nuestras. Por ejemplo, el otro día en Seferino me paró una señora, me dijo que tiene que hacer un plano de su casa para poder alquilarle una parte a otra persona que le permitiría sobrevivir. Le cobran 200.000 pesos hacer el plano. Nuestros 9 concejales habían hecho aprobar una ordenanza de arquitectura social para que el municipio ponga un equipo para ayudar a la gente a que tenga esos planos y no tenga que pagar los 200.000 pesos. Fue vetada por ISA. Te digo, una iniciativa de todas las que protagonizaron nuestros compañeros, acompañando la lucha de los municipales. Nosotros, incluso siendo una minoría, hemos obtenido conquistas, pero nosotros no somos gobierno. Ellos tendrían que dar explicaciones por qué apoyan a este gobierno que nos está hundiendo más en la pobreza, 45% de pobres, y quieren pagarle la deuda al Fondo Monetario. Es decir, los que tienen que dar explicaciones son los que apoyan a un gobierno que ahora viene con su lista con el mayor ajustador de la provincia. Nosotros hemos cumplido un rol muy importante y nuestra bancada han tenido una gran utilidad, y eso es lo que explicamos también para que nos vuelvan a votar, ¿no es cierto? Porque nuestras bancadas, desde el lugar que tenemos de oposición, hemos obtenido conquistas. Por ejemplo, en el Congreso, la ley de reparación histórica de los ex-ipefianos. Acá en Salta, cuando yo estaba solo incluso en la legislatura, hicimos aprobar una ley que le impidió a Romero entregarle las hipotecas del IPB al Banco Macro,
que iba a significar el remate de miles y miles de viviendas. Es decir, nuestras bancas han sido de gran utilidad para la organización, la lucha y la conquista de los trabajadores frente a los que vienen gobernando hace 30 años, sea el Frente de Todo, el macrismo, el kirchnerismo, Sáenz, Romero y Urtubey en la provincia, y que nos han hundido en una situación terrible que, digamos, no hace falta describir porque la gente la vive todos los días. Entonces, es decir, no somos nosotros los que tenemos que dar explicaciones de lo que está pasando. Nosotros vamos a construir una oposición a ese régimen político que gobierna para intereses completamente ajenos a los intereses populares. María, vos citaste también el tema de la falta de equidad o de paridad de género, que es absolutamente visible, ¿no? En el Senado provincial justamente, y también hiciste mención a que querés que de alguna manera se transparente lo que pasa en la legislatura cuando son las sesiones justamente de los senadores. Sí, el hecho de que el Senado, sobre 23 senadores, haya una sola mujer es un hecho preocupante. La ley de paridad no alcanza a los casos unipersonales, pero creemos que hay que buscar la forma de que eso cambie. Y hay formas, sin duda que hay formas para que eso pueda cambiar, porque tenemos ejemplos en otros países. Por ejemplo, en Bolivia la participación de la mujer en política es muy alta. Es el tercer país en el mundo con mayor participación de la mujer en política después de Ruanda y de Cuba. No sé los casos, o sea, no sé por qué Ruanda, pero es el tercer país con mayor participación de mujeres en política. Bueno, ellos tienen un sistema que le llaman de paridad y alternancia, que permite que aún en los casos unipersonales entren en todas las elecciones, entren mujeres y aumenten el porcentaje de participación de mujer en las porque la ley de paridad, digamos, no permite el mismo acceso, porque generalmente encabezan los hombres en la mayoría de los Es que son cargos unipersonales los de los senados. O sea, cada departamento de la provincia elige un senador. Sí. Entonces, siempre priorizan al hombre. Se prioriza, la propuesta electoral en general está siempre encabezada por varones. Pero hay formas, hay que buscar la forma. Yo creo que existe la y los posibilidad mecanismos, de que digamos, eso de cambie. acceso, porque cuando uno revisa las listas, los que sabemos y los que conocemos y podemos hilar fino, empezamos a ver parientes, amigos, esposas, digamos, y por ahí, por más que queremos que estén las mujeres, no siempre nos sentimos representados de esa manera. Pues yo quiero que estén los hombres y las mujeres más capaces, ocupando los lugares más importantes y los lugares de responsabilidad y de decisión, los que están más preparados y preparadas para llevar eso a la concreción, el proyecto que sea que beneficia a nuestra provincia, ¿no? Lo mismo pasa a nivel nacional. Las mujeres, porque no sea la mujer del intendente que acaba de terminar o del gobernador que acaba de terminar. No quiero que quede como un comentario, no quiero que quede como un comentario machista, pero digo, yo quiero que lleguen hombres que efectivamente estén preparados, que tengan la voluntad de cambio, ¿no es cierto?, social, pero y en las mujeres quiero lo mismo. Sabemos que no hay igualdad de oportunidades en general. O sea, las mujeres no tenemos las mismas posibilidades de acceder a determinados cargos que los varones. Entonces, la ley de paridad misma, antes era la ley de, cuando se permitía un porcentaje que era el 30%. Sí, el cupo. El cupo. La ley de cupo, la ley de paridad son leyes que actúan sobre una discriminación positiva, que se llama, es decir, hay que favorecer al sector que tiene menos posibilidades de acceso a esos cargos para que realmente se igualen, que haya igualdad de oportunidades, que es algo que no se tiene si no es a través de esas leyes. ¿Qué rol juega la sociedad en esto? Porque también, digo, al momento de elegir, tampoco es que somos los más sabios, digamos, más allá de que el pueblo es soberano, nos hemos equivocado y mucho, me parece, a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? ¿Cómo se trabaja, digamos, en esto, en alentar lo que yo decía recién, que la gente conozca, que le interesen las propuestas, que después también verifique si esas propuestas que se mencionaron por lo menos se traducen en proyectos, pueden llegar a concretarse o no, pueden tener el acompañamiento de lo legislativo o no, pero por lo menos está la voluntad y el compromiso de aquel político que es elegido de llevarlo adelante, ¿no? Bueno, tiene que haber mecanismos de control, sin duda, a todos los niveles tiene que haber mecanismos de control.
hoy vemos que el poder, la Cámara que debería controlar el funcionamiento y el accionar de los otros poderes, o sea, el Senado que debería controlar al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, forman parte de lo mismo, porque de última, al ser en el Senado los cargos unipersonales, uno por departamento, siempre el Senado tiene mayoría, no es opositora, sino contrario de opositora. Oficialista. Oficialista, perdón. Tiene mayoría oficialista. Entonces, ¿cómo va a controlar a un ejecutivo que tiene el mismo color político de la mayoría de los senadores? Lo que ocurre es que no hay control. En definitiva, el Senado no cumple esa tarea, esa función, que es una de las funciones que le determina la Constitución. Bueno. Entonces hay que crear mecanismos de control, las auditorías, todo sistema que sirva para hacer un buen control de lo que hacen los políticos que acceden a los cargos. Sí, sí, y después el Senado es un reducto de las oligarquías. No es un problema que solamente le faltan mujeres, sino que es un reducto de la oligarquía históricamente, donde el Ejecutivo tiene un lugar ahí para reforzar su política. Pero además, fíjate una cosa, en el Senado en alguna oportunidad hubo 2 senadoras. Gabriela Serrano, que defendía los derechos de la mujer, y Silvina Avilés, que estaba en contra de todos los derechos de la mujer. Es decir, que no es solo que haya mujeres, sino que haya mujeres que defiendan los derechos de la mujer. Pero en su campaña Silvina Avilés decía otra cosa. Bueno, que después por eso digo que también es importante que la gente tenga memoria y verifique si efectivamente se cumple lo que se promete en campaña o no. Los tengo que despedir, no tengo más tiempo, lamentablemente los tiempos son muy tiranos en televisión. Les agradezco a los 3 por habernos acompañado en esta noche. Nosotros tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. La salud necesita gente que nos represente. Este 15 de agosto, acompañanos. Marianela Ibarra, senadora. Bernardo Biela, diputado. Sí, Biela. Es escuchar más. Es aprender más. Es cambiar lo que parece imposible cambiar. Es poder transformar. Es defender la educación. Es cuidar el trabajo de todos. Es apoyar a las pymes y comercios salteños. Es proteger al campo para que genere más trabajo. Es empujar a los emprendedores. Es defender la libertad. Es trabajar por el futuro de nuestra Salta. En estas elecciones, vota Juntos por el Cambio Más. Este 15 de agosto votá Jorge Soto, convencional constituyente. Vos lo conocés, un hombre de experiencia y transparencia. Gana Salta, ganas vos, gana el departamento La Viña. Los candidatos del PJ y Cambiemos tienen las mismas propuestas. De este lado tenemos un proyecto a favor de las mayorías y que la crisis la paguen los capitalistas. Votá al Frente de Izquierda Unidad. Andrea Villegas, concejal, Frente de Izquierda Unidad, lista 460. ¿Sabías que en el Senado de Salta, sobre 23 senadores, hay una sola mujer? Eso tiene que cambiar. Si eso querés, votá la lista 410, Salta para todos. Vos sabés lo que Salta necesita, que tu voto sea inteligente. Agrupación Municipal Laborista siempre presente. Lista 305, Mauricio Yañuc, tu concejal. Los militantes del Partido Obrero vamos a esta elección como política obrera. Continuamos nuestra lucha con más fuerza ante la catástrofe humanitaria del capital de Sáenz y los Fernández. Este 15 de agosto, votemos al Frente Política Obrera Más. Mis amigos, el Partido Renovador de Salta quiere volver a tener presencia en nuestro Consejo Deliberante. El 15 de agosto, acompáñenos con su voto. Pino Rocha, concejal, el 15 de agosto vote lista 152. La constituyente de Sáenz y sus socios es un fraude. No quieren discutir que en Salta un puñado de 70 familias son los dueños de la mitad de la tierra, mientras más de 70.000 familias no tienen techo. Con impuestos a esos terratenientes se puede financiar un plan de obras públicas para generar trabajo y viviendas. Demos la pelea por una constituyente que discuta y decida todo lo que el pueblo trabajador necesita.
En un año y medio de gestión, familias salteñas cumplieron el sueño de la casa propia. Más de 1.400 viviendas entregadas en los departamentos de Capital, Anta, Cachi, Cafayate, Cerrillos, Chicoana, General Güemes, General San Martín, Iruya, La Candelaria, La Viña, Los Andes, Metán, Molinos, Rivadavia, Rosario de Lerma, San Carlos y Santa Victoria. Nos llena de emoción, nos llena de orgullo y nos da más fuerzas para seguir viendo más familias que tengan su casa. Nos comprometimos y estamos cumpliendo. Gobierno de Salta, gobierno presente. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Para votar al doctor Bernardo Biela, selecciona en votar lista completa, luego elegís a Marianela Ibarra y te aparecerán todos nuestros candidatos. Sí, Biela. Es escuchar más. Es aprender más. Es cambiar lo que parece imposible cambiar. Es poder transformar. Es defender la educación. Es cuidar el trabajo de todos. Es apoyar a las pymes y comercios salteños. Es proteger al campo para que genere más trabajo. Es empujar a los emprendedores. Es defender la libertad. Es trabajar por el futuro de nuestra Salta. En estas elecciones, vota Juntos por el Cambio Más. Este 15 de agosto votá Jorge Soto, Convencional Constituyente. Vos lo conocés, un hombre de experiencia y transparencia. Gana Salta, ganas vos, gana el departamento La Viña. Los candidatos del PJ y Cambiemos tienen las mismas propuestas. De este lado, tenemos un proyecto a favor de las mayorías y que la crisis la paguen los capitalistas. Votá al Frente de Izquierda Unidad. Andrea Villegas, concejal, Frente de Izquierda Unidad, lista 460. ¿Sabías que en el Senado de Salta, sobre 23 senadores, hay una sola mujer? Eso tiene que cambiar. Si eso querés, votá la lista 410, Salta para Todos. Votar lista completa, agrupaciones municipales, el laborista siempre presente, imprimir. Yañuc, concejal. ¿Sabías que en el Senado de Salta, sobre 23 senadores, hay una sola mujer? Eso tiene que cambiar. Si eso querés, votá la lista 410, Salta para Todos. Continuamos acompañándote, está Andrea Villegas con nosotros, ella es candidata a concejal dentro de lo que es el Frente Izquierda Unidad de los Trabajadores, así que le damos la bienvenida, queremos saber qué es lo que piensa, qué es lo que proyecta para la ciudad. Sabemos que ha estado en muchas luchas sociales, en muchas cuestiones que atraviesan a nuestros ciudadanos y ciudadanas aquí en la provincia también, ¿no? ¿Cómo estás, Andrea? Bueno, conocida por tu militancia dentro de lo que es la docencia, tu propio ámbito de trabajo, pero también en relación a todas las cuestiones que tienen que ver con la lucha de las mujeres, ¿no? De hecho, has estado en pañuelazos, en un montón de actividades, de acciones en estos días. Así es, Mabel. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Sí, quienes tienen la posibilidad de conocernos, soy dirigente del MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, dentro del Frente Izquierda Unidad, y venimos llevando adelante una campaña a pulmón, pero no por eso dejamos, ¿no?, de ser parte de las luchas y, como bien decías vos, ¿no?, para defender los derechos de las mujeres. Nosotras dentro del movimiento feminista seguimos, ¿no?, dando la pelea y nos ha tocado la particularidad de acompañar, sí, a una mujer que tenía trabas para acceder a su IBE, porque es un derecho que hemos conquistado, y nos pusimos al hombro la pelea porque
No puede seguir sucediendo de que las mujeres tengan que optar por interrumpir un embarazo en la clandestinidad, cuando tenemos una ley que, si bien nosotros desde nuestro lugar consideramos que tiene sus limitaciones, que era muchísimo mejor e integral el proyecto que defendíamos de la campaña porque incluía la ESI, porque incluía los anticonceptivos, tenemos esto y lo defendemos. Así que el miércoles hicimos un pañuelazo fuera del materno infantil, que es donde ella no encontró respuestas, así que desarrollamos esa lucha con compañeras de mi agrupación Juntas y a la Izquierda, pibas muy convencidas, ¿no?, y de que son parte de la Marea Verde, y logramos de que ella pueda ejercer su derecho, y para nosotras así se conquistan, y tenemos conquistas y tenemos avances. Y también docente autoconvocada, como decís vos, soy profesora del nivel secundario, sí. He trabajado toda mi carrera, podemos decir, en la escuela pública y defensora, no solo de la lucha docente, sino también de la educación pública. Considero que todo lo público donde accede la clase trabajadora y los sectores populares debe ser defendido y debe tener presupuesto real, ¿no? Tanto la educación como la salud, como el acceso a la vivienda, en todas esas luchas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, de los jóvenes, de las mujeres, de las disidencias, ahí estamos, ¿no? Y ahora en las elecciones también estamos, o sea, consideramos que las peleas hay que darlas en todos los frentes y en ese sentido consideramos que así como la izquierda apoya y apuesta a que las luchas ganen, también tenemos que tener presencia como oposición en esos lugares de poder. Andrea, ¿qué te interesa trabajar dentro de lo que es el ámbito de la ciudad? ¿Qué cuestiones crees que son más urgentes? Vos conoces la realidad, vos misma decís, siempre estamos militando, estamos en la calle, conocemos las necesidades de los vecinos, te he visto recorrer tu propio barrio, el barrio donde vos decís que creciste, donde viviste y donde visitaste en esta jornada acompañada por tus compañeros y compañeras, ¿no? Sí, bueno, el barrio 20 de febrero, acasito del estudio, muy cerca. Recorrimos igual 20 de febrero y Villa Luján, donde tengo a toda mi familia y donde vivo, ¿sí? Donde sigo viviendo. La verdad que nosotros lo que decimos a la gente, ¿no? Que quienes nos conocen lo saben bien, nuestros vecinos, vecinas, pero decirles que necesitamos una alternativa que nos plantee salidas de fondo, ¿no? Creemos que ya la vieja política ha mostrado lo que son, que más de 2 décadas de PJ en sus variantes y de tener adicional experiencia con Cambiemos, ha demostrado que siguen una continuidad, tendrán algunas diferencias, pero sigue siendo una continuidad. La mitad de la población, tanto a nivel nacional como en Salta, es pobre y nosotros, por ejemplo, lo que queremos pelear es porque todos tengamos trabajo genuino y teniendo en cuenta lo que es el municipio, consideramos de que hay posibilidades de poder garantizar que los trabajadores municipales pasen a planta permanente y se corte esto, ¿no? Entra un gobierno, salen los trabajadores, porque justamente son despedidos. Consideramos que eso se tiene que terminar, que tienen que ganar una canasta, un sueldo equivalente a la canasta familiar y que para poder concretar eso hay que decir de una buena vez que el gobierno tiene que dejar de destinar miles de millones de dólares al pago de una deuda provincial que nosotros los trabajadores nunca dimos un consentimiento, nunca nos hacen participar, o sea, la democracia la terminan limitando a cada 4 años o 2 años. Nosotros decimos que no podemos pagar deudas que no contraímos nosotros porque las terminamos pagando con el fruto de nuestro trabajo, con que nos suben unidad tributaria, por ejemplo, que ese dinero y que con el avance de impuestos para los que realmente manejan, los que ganan las ganancias multimillonarias como un banco macro, empresarios, sojeros, multinacionales, que sea a ellos, ¿no?, que se los ajuste. Porque al fin y al cabo en este sistema la crisis capitalista, como decimos nosotros, la pagamos las mayorías y una minoría se sigue enriqueciendo. Desde ese lado creemos que por ahí es el camino para poder solucionar los problemas de fondo que tenemos tanto en el municipio como en la provincia. Y para eso nos apoyamos en los vecinos y las vecinas, ¿no? Creemos que
no se termina solo con llegar a ocupar un lugar, sino que ese lugar tiene que ser la voz de ellos y estar acompañados por ellos. ¿Qué pasa con esos grandes contratos? Por ejemplo, uno de los temas que siempre es recurrente en torno al municipio tiene que ver con la recolección, el tratamiento de los residuos. O sea, siempre se pone foco además en lo oneroso que es para el municipio poder llevar adelante esto. La obra pública también muchas veces se hace de esta manera, ¿no? Se termina tercerizando, digamos, cuando se podría invertir. Por otro lado, hablan del poder de los gremios y de cómo algunas cuestiones no permiten que el municipio avance en tener esa autonomía mayor quizás, ¿no?, en el manejo de sus cuestiones. ¿Cómo lo analizas vos? Nosotros queremos terminar con las tercerizadas. Nosotros somos defensores de lo público, pero muy distinto a lo público que tenemos ahora, ¿no? Nosotros decimos que los servicios básicos tienen que pasar a la órbita del Estado, pero que para garantizar que sean de calidad deben ser los vecinos, las vecinas, los que controlen, los que hagan el control, los que decidan cuál es el presupuesto, o sea, que tengan una verdadera participación. Para nosotros de esa manera se va a garantizar, porque quienes lo usamos vamos a apostar a que sean de calidad, los vamos a defender. Lo hemos denunciado, digamos, las privatizaciones, estos contratos que la verdad nunca se conocen, ¿no? En realidad cuántos son los porcentajes, y además combatir la precarización laboral para nosotros es una pata fundamental, ¿no? Y lamentablemente el Estado es el principal precarizador, no solo los empresarios. Entonces creemos que ahí adentro hay que dar esa pelea para que tengamos servicios públicos de calidad, para que no tengamos los tarifazos que nos suben mes a mes, porque a nosotros no nos perdonan eso, ¿no? Si no pagamos la luz, no pagamos el gas, pero vemos que hay sectores a los que sí, ¿no? Como los grandes empresarios, los pools de siembra, uno dice contaminan, explotan, y al fin y al cabo son los más beneficiados en todo esto. Así que consideramos que los servicios públicos deben quedar en manos del Estado y sobre todo que podamos nosotros decidir, usuarios y trabajadores. ¿Por qué deberían votarte a vos? ¿Por qué deberían elegirte como concejal este 15 de agosto? Porque representa un proyecto político distinto, ¿no? En mi caso es un orgullo para mí representar a mis compañeros porque estoy rodeada de muchísimos luchadores y luchadoras. En ese sentido nos formamos diariamente, estamos todos los días en la pelea. Lo que le decimos a la gente, usted quiere ir cualquier día del año a tocarnos la puerta en nuestro local partidario y ahí estamos, no aparecemos cada 4 años como lo hacen los políticos de turno. Nosotros somos claros en eso, decimos que queremos ser una alternativa más para que se rompa, ¿no?, con este binarismo, que se rompa con las variantes del PJ y con Cambiemos, que lo único que han hecho es sumirnos en la pobreza y nosotros queremos buscar esa banca, ese lugar que ocupemos para hacer una verdadera oposición, para no levantar la mano a favor de las políticas que nos aplican el ajuste y que tanto nos afectan. ¿Cómo te van a encontrar en el voto electrónico? Nuestra lista es la 460, lista del Frente de Izquierda Unidad. En el voto electrónico sabemos que se busca primero la categoría senador, que es Claudio del Pla, del Partido Obrero. Bueno, así despliegan la lista. Nosotros siempre apostamos, ¿no?, a que se vote la lista completa. Sí. Claudio, que no pudo estar hoy porque estaba citado obviamente para venir porque está con COVID, ha dado COVID positivo hace algunos días, así que bueno, lamentablemente por eso no puede estar presente físicamente acá, ¿no? Claro, y le decimos a la gente que queremos ser la voz de los trabajadores y las trabajadoras, que una alternativa potable y que por eso peleamos porque el Frente de Izquierda Unidad se amplíe a más sectores, se amplíe a más personas, agrupaciones vecinales, quienes quieran dar la pelea conjunta. Así que el 15 de agosto esperamos que nos apoyen con ese voto porque la izquierda tiene que estar en el Consejo. Bueno. Ahí está. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Nosotros empezamos a despedirnos. Te agradecemos, por supuesto, que hayas estado del otro lado y te recordamos que la cita va a ser aquí el próximo viernes a partir de las 21. Chau, chau.